Les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio, en nuestro segundo año junto a ustedes. Les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio y reflexión sobre nuestro acontecer político y social. Con una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más Voces de Montevideo. Preguntarnos qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a amar, viene a amar, viene a amar de Montevideo. Viene a amar, viene a amar, viene a amar. Se conoció un nuevo proyecto del Poder Ejecutivo que busca modificar la ley de negociación colectiva, lo que significaría un gran retroceso para los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país. La negociación colectiva es un mecanismo fundamental del diálogo social, a través del cual los empleadores y los trabajadores organizados en los sindicatos pueden convenir salarios justos y condiciones de trabajo adecuadas. Es un mecanismo que busca traer mayor equilibrio y justicia a una relación desigual. Sin embargo, el nuevo proyecto busca eliminar ciertos equilibrios adquiridos, derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de los años y de las luchas. Se pretende cambiar las reglas del juego y perjudicar notoriamente a la clase trabajadora. La respuesta debe ser contundente, por lo que el movimiento sindical defenderá activamente los derechos de los trabajadores y por eso se ha definido un plan de acción estratégico que prevé distintas movilizaciones que concluirán con el paro parcial nacional del PIT-CNT el día 7 de julio. Decíamos al cierre de la campaña por el referéndum del sí que el resultado que de allí emanó encaminaría al gobierno nacional a recrudecer su ofensiva sobre el pueblo y en particular sobre las organizaciones que mayor peso de acción tienen. Así se pone sobre la mesa diversos proyectos que buscan acorralar a la clase trabajadora en varios frentes de acción en simultáneo. Desde el cierre sorpresivo de empresas, el propio proyecto de ley que busca la modificación de la negociación colectiva, el impulso a la reforma de la seguridad social o un nuevo intento privatizador de una empresa pública, en este caso OCE. El modelo oligárquico se acelera y necesariamente necesita de una reacción más contundente y organizada del conjunto de los actores del campo popular. Es tiempo entonces de acrecentar la organización, de ampliar la base de alianzas entre las organizaciones del pueblo, de aumentar las respuestas de las demandas sociales, sabiendo que el único camino de la lucha posible es la unidad más amplia del campo popular y que ninguna lucha es indiferente al colectivo. Es por esto que convocamos desde cada rincón a sumarse a cada una de las movilizaciones que se estarán sucediendo en el correr de este mes y terminar, como lo fue el 1 de mayo, en una gran movilización del conjunto de la sociedad. Con su voz marinera encantada, viene un viento inventor de avenidas, viene un cerro patrón de miradas. Bueno, muy buenos días, audiencia de Voces de Montevideo. Un martes más nos encontramos acá en el estudio y bueno, por acá me acompañan Daniel y Majo, como todos los martes. ¿Cómo andan, Daniel? ¿Cómo andan, Majo? Buen mediodía, audiencia. ¿Qué tal, María José? ¿Qué tal, Noé? Programa número 59. Estamos con menos frío que estos días pasados. Hoy está un poco más agradable la temperatura, así que bueno, disfrutando del clima otoñal, porque todavía estamos en otoño. Así que un lindo día soleado y con una temperatura agradable. Hola, Majo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan a todas y todos? ¿Cómo andan, compañeros? Bueno, un día más, como decía, así un poquito menos frío que ayer, pero igual estamos con bufanda y eso en los estudios. También queremos enviar que el 22 de junio cumple la radio CX40 Radio Fénix 93 años, así que esperemos que nos inviten a algo, ¿no? Ah, podría ser, sí, No me sé, encantaría. el 22 de junio, No, acuérdense. Fede me hace señas de que parece que no va a haber nada. que no sale, no sale festejo, pero bueno, igual el saludo está, feliz cumpleaños entonces para CX
40, Radio Fénix. 93 años. Y 3, qué bárbaro, qué disparate, ¿no? ¿Cuántos años? Y un anito y algo que estamos nosotros por acá y esperemos seguir unos cuantos más, ¿no? Sí, por supuesto. No sé si llegaremos Ojalá a 93. 93. Por lo menos, Sí, por lo menos sí. no con nosotros al aire, eso seguro. Yo no sé, bueno, capaz que no, tampoco voy a llegar. No, La idea que continúe el que continúe. Claro. Muy bien, sí. Bueno, arrancamos con las noticias, ¿les Dale, parece? dale, ¿empezás? Muy bien. Fiscalía comienza con las citaciones para investigar la gestión de Cardoso en el Ministerio de Turismo. La causa fue iniciada por la denuncia del FA y el diputado Antonini dijo que hay un cúmulo de irregularidades para estudiar. Este martes declarará director de turismo y denunciante de supuestas contrataciones irregulares. A partir de hoy, martes, la Fiscalía Penal de Delitos Económicos y Complejos comenzará a interrogar a los involucrados en la causa que investiga la gestión de Germán Cardoso al frente del Ministerio de Turismo a raíz de la denuncia hecha por el Frente Amplio. Según informó el Observador y confirmó la Diaria, el actual diputado del Partido Colorado renunció a su cargo como ministro de Turismo en agosto del 2021, después de que el exdirector de Turismo, él también Colorado Martínez Pérez Banchero, informara sobre presuntas irregularidades en compras directas de publicidad. Bueno, igual todos recordamos que renunció al Ministerio de Turismo para hacerse cargo de la banca en la Cámara de Diputados, si no me equivoco, es diputado o senador el hombre, no me acuerdo. Bueno, es diputado, me dicen. Así que bueno, tiene sus fueros intactos, así que veremos qué sucede con esto. No nos olvidemos que se mandaron la desprolijidad y la payasada de la historia en la comisión de la Cámara de Diputados que investigaba esto. Cardoso era uno de los miembros denunciantes, ¿no? O sea, una locura. Sí, no. Así que bueno, ahora la justicia empieza a tomar cartas en el asunto. A partir de hoy, entonces, la Fiscalía va a interrogar a los involucrados. Esperemos que también al propio Cardoso, ¿no? Que no se quede escondidito en los fueros y también concurra, ¿no? a las investigaciones Que dé la judiciales. cara. Exactamente, vamos a ver Que responda si también. es así. Muy Bueno, bien. tenemos que la Corte Electoral desestimó la denuncia contra Ramón Ruiz, director del BPS. En una decisión que salió por 7 votos contra 2, solo los 2 representantes del Partido Colorado votaron a favor de sancionar a Ruiz, los ministros no consideraron válidos los argumentos presentados por el Partido Colorado. El dirigente sindical había sido denunciado el 4 de abril, días después del referéndum contra 135 artículos de la LUC, argumentando que violó la disposición constitucional que prohíbe a directores de los entes autónomos ejecutar actos de carácter político. Los colorados, a impulso del inefable diputado Felipe Schipani, habían planteado que Ruiz incurrió en una violación del artículo 77 de la Constitución, que prohíbe a los directores de entes autónomos ejecutar cualquier acto político o privado de carácter político, salvo el voto. Esto porque participó activamente de la campaña electoral de cara al referéndum promoviendo la opción del sí. Conocida la denuncia, Ruiz recibió el respaldo del PIT-CNT, así como también de otras organizaciones sociales y sindicales. Bueno, muy bien. Qué bueno. Claro, ¿Qué se dejamos da la para el lógica, presidente de ¿verdad? la República que encabezaba el no? Bueno, pero no es presidente de autónomo. No, está, el mismo artículo 77 es el que prohíbe al presidente de la República y a los directores de entes autónomos a hacer campaña política, que no es, claramente no era este caso, pero bueno, los colorados, digo, con Schipani, el fabuloso super Schipani a la cabeza, empezaron a promover a buscar ahí. Claro, hicieron esta denuncia y bueno, la corte electoral ahora se pronunció por amplia mayoría, 7-2, o sea, los 2 colorados del otro lado, así que bueno, se ponen las cosas en su lugar. Sí, la justicia. Por aquí tengo la Intendencia de Montevideo apoyará emprendimientos rurales que producen alimentos. Comenzó a dar asesoramiento técnico a estos productores rurales con el objetivo de mejorar sus procesos. En una primera etapa se relevarán los principales puntos críticos en los procesos post cosecha, en los pedidos productivos de packing, en las plantas de agregado de valor de los productos frescos y en los mercados de cercanía de la zona rural del departamento. En esas visitas se procurará detectar oportunidades
de mejora en los procesos de post cosecha de alimentos frescos hortifrutícolas. Bueno, hoy me tocaron todas las palabras hortifrutícolas. Se podrá énfasis en aquellos establecimientos que cuenten con agregado de valor, tanto por el acondicionamiento de productos en bandeja, el mallado y acondicionamiento en envases prontos para venta minoristas. También se trabajará con empresas de elaboración de productos prontos para el consumo tipo cuarta gama, como ensaladas lavadas y sanitizadas. Bueno, creo que soy yo que estoy. No, que eligió la noticia, hortalizas ralladas y cortadas, y creo que sí, entre otras. Posteriormente, el equipo técnico brindará asesoramiento a esos emprendimientos sobre las oportunidades existentes para jerarquizar los productos que comercializan. El viernes 10 de junio fueron visitados 2 emprendimientos, mientras que el sábado 11 se realizó otra recorrida por establecimientos de productores hortícolas y mercados de cercanía. Bueno, qué importante, ¿no? El apoyo a los pequeños productores, y sobre todo, como dice, ¿no? Que los que agregan valor al trabajo, digo, que no venden solo la fruta y la verdura a granel, sino que tienen un trabajo de empacado, de procesamiento, de esas cuestiones, que digo, de alguna forma, vamos adelantando, tiene que ver con la segunda parte del programa, de hoy, ¿no? Claro, no directamente, porque vamos a hablar del trabajo, digo, del trabajo del desarrollo asalariado, digamos, sí, así. Sí. Pero bueno, esto también tiene que ver con la apuesta al trabajo, en este caso, de estos pequeños productores. Y que tiene que ver con la Intendencia de Montevideo y tiene que ver con el área rural de nuestro Montevideo, claro, que es muy importante atenderla y bueno, informarnos de lo que sucede y de lo que falta hacer en esos territorios. Pero seguimos con algunas noticias más y importantes, porque mañana tenemos paro nacional de educación. Marcha nacional educativa por recuperación salarial y creación de cargos. Parece como que las consignas, hay consignas que son históricas, pero en esta circunstancia está más complejo todo. Presupuesto digno y educación integral para una verdadera transformación democrática, basta de persecución. Así que mañana le pedimos a todos los vecinos, a las vecinas, a los profesores que se sumen a esta movilización, que tiene que ser muy grande en defensa de nuestra educación pública, porque sí, verdaderamente estamos teniendo retrocesos enormes. Si bien la lucha histórica de la autonomía, del gobierno, del presupuesto, estuvieron en todos los periodos de los gobiernos frente amplistas, ahora estamos en una etapa compleja, que todo lo que se dice acá es real, así que bueno, apoyar. Sin duda va a ser enorme movilización, como lo fue la semana pasada la de la Confederación de Sindicatos Industriales, o sea, todo un mes perlado de diferentes movilizaciones y actividades que van a confluir en el gran paro general del PICNT del 7 de julio, ¿verdad? Sí, que no es menor que sea CESEU, justamente la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay, que convoque, ¿no? Obvio. Son muchos Nos unimos todos para reivindicar. Bueno, de la mano de Frente Amplio Montevideo, la intendenta Carolina Cose recorrerá junto a la Mesa Departamental de Montevideo del Frente Amplio las coordinadoras para explicar el plan B corta, a vecinas y vecinos. Hay que seguir. Hoy, martes 14 de junio, a las 20 horas, va a estar en la coordinadora L, en Santiago de Anca, 1650, esquina de Almiro Costa, el comité Marcha Venceremos. Sí, hay que contar de que están haciendo esta recorrida por todas las coordinadoras. El martes pasado anduvieron por la coordinadora I, por la coordinadora O también. Está buena la dinámica que se está dando, porque también se está haciendo en clubes de barrio, no solamente en los locales de las coordinadoras, asambleas abiertas, y la participación está siendo muy buena, así que bueno, seguir invitando a militantes, a vecinas y a vecinos a dialogar, porque también está todo el tema de la explicación del préstamo del BID, de lo que sucedió con eso, y bueno, y de las alternativas que tenemos en relación al plan BV, así que bueno, muy bien, seguimos entonces, porque se nos va el programa. Sí.
Rapidito, acá tengo la Orquesta Filarmónica de Montevideo y la campaña Hickman, la compañía Hickman presentan Tristán, una misión filarmónica. Esto será el 15 de junio a las 18:30 horas en el Centro Cultural Artesano, Boulevard Aparicio Saravia y Avenida Sayago, y es entrada libre, así que convocamos a todos el 15 de junio. Y sigue el 16 de junio el mismo espectáculo, también 18:30 horas en el Centro Cultural Florencio Sánchez, en Grecia 3281, también con entrada libre, y el 17 de junio, o sea, pasado mañana, mañana, pasado y el viernes. El 17 viernes, 18:30, en Sala Lazaroff, allá en 8 de octubre, y José Beloni, siempre con entrada libre este espectáculo. Y algo que es importante hablar, que acá está la noticia de la coordinadora F, pero que en verdad este fin de semana se va a dar una gran jornada de militancia frente amplista, de asambleas abiertas, que va a ser no solamente en la coordinadora F, sino que todas las coordinadoras nuestras frente amplista van a estar abiertas en diferentes clubes, en diferentes espacios frente amplista, para hablar sobre las rendiciones de cuentas y el plan político del Frente Amplio. Así que están todos invitados. La idea es que estas convocatorias sean masivas, que se participe. Así que bien, era inevitable no hablar de eso y vamos redondeando. Esto viene del que nos llegó de la coordinadora F, como dijimos, asamblea abierta el sábado 18 de 10 a 16 en Terminal Ramón Tavares. A las 12:30 los visitan Fernando Pereira y la diputada Cecilia Cairo. Muy bien. Bueno, y nos quedamos sin noticias, ¿no? Arrancaríamos con la columna. Muy bien. La polca que voy a cantar, escúchenla mis amigos, la canto pa' que la aprendan, así la cantan conmigo. Es polca de rancho en lata, polca de luz de candil, polquita de rompe y raja, polquita del cantegril, polquita de rompe y raja, polquita del cantegril. Yo me vine de mis pagos disparando pa'l asfalto, cansado de andar loco de hambre, siempre viviendo a los altos. Aquí fui de todo un poco, milico y peón de albañil, obrero y desocupado, y hoy vivo en un cantegril. Obrero y desocupado, y hoy vivo en un cantegril. Las elecciones pasadas me remacharon esclavo, me engrupieron de lo lindo con el cuento del trabajo. Si te he visto no me acuerdo cuando pasó la elección, del trabajo ni noticia, lo merezco por lambón. Del trabajo ni noticia, lo merezco por lambón. Si no me he puesto a robar no es porque me falten ganas, puede ser que algún día de esto le pierda el miedo a la cana. No es por andarlo asustando, pero aquí en el cantegril pronto vamos a darnos cuenta que somos 200.000. Pronto vamos a darnos cuenta que somos 200.000. No es por andarme quejando, pero amigo, si me apura, le diré que no es de gusto que ando juntando basura. No tiren más de la piola porque se va a reventar, y si la piola revienta más de un rico va a saltar. Y si la piola revienta más de un rico va a saltar. La polquita que canté, escuchen lo que les digo, la canté pa' que la aprendan, así la cantan conmigo. Es polca de rancho en lata, polca de luz de candil, polquita de rompe y raja, polquita del cantegril, polquita de rompe y raja, polquita del cantegril. Bueno, damos comienzo entonces a la columna Memorias del Partido, o como le decimos coloquialmente nosotros, la columna de León, hoy con una introducción musical bastante amplia, extensa. A ver, bueno, bienvenido, León. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Una polquita, no sé. Sí, cambiamos radicalmente. Del heavy metal a la polka. Bueno, para que vean que esta columna también tiene amplitud musical. Exacto. Y decía medio en broma, medio en serio, que seguramente esta canción debe haber sido muy pocas veces pasada por radio, y es una canción que no se encuentra en
ni en YouTube, ni en Spotify, ni en ningún lado, que se llama Polquita del Cantegril y que la cantaba Pepe Plada, y que se editó, se grabó en el año 69 y fue editada en un disco doble por el Partido Comunista que se llamó 50 años de lucha y se editó en el año 70 con el motivo del 50 aniversario de nuestro partido. Bien. Qué lamentable que esté tan actual igual, ¿no? Bueno, sí, parece que la escribió ayer este hombre, pero bueno, este disco estaba perdido y un compañero de Rodrigo de Sitios de Memoria, un proyecto muy muy importante, Sí. lo compró al disco, lo encontró en internet, lo compró y lo digitalizó y lo compartió con nosotros. Qué bueno. Así que bueno, nos parecía que venía a cuento esta canción porque además viene en cierto modo enganchado con lo que vamos a hablar hoy, que es el 16 Congreso del Partido Comunista. La salida de la crisis, de la Sí. mal llamada crisis del 55, ¿verdad? La llamada crisis del 55, que como vimos es una crisis que tiene sus inicios en el año 48. Ah, exacto. A mediados del año 1955, el Partido Comunista realizó un viraje acentuado, corrigió viejos errores e inició la rectificación de su línea política, creando las condiciones que debían permitirle mostrar con nitidez los objetivos de la Revolución Uruguaya y, por lo tanto, acercarse más al proletariado, contribuir con mayor eficacia a su unidad y de esta con las demás fuerzas populares. De esta manera inicia el capítulo dedicado al 16 Congreso de la obra Historia del Movimiento Obrero del Uruguay de Francisco Pintos, el primer historiador marxista uruguayo y uno de los fundadores de nuestro partido. Recordemos este nombre. Igual después en las Sí. redes ahora estamos... Sí. Hay que promocionarlo. La compañera Su del equipo levanta justamente estas recomendaciones, así que en las redes, en Facebook, y Me eso parecía lo van a poder leer después. importante esta cita, porque además viene a cuento, porque además demuestra también la importancia que tuvo nuestro Congreso, dado que Pintos en su obra lo pone, le dedica un capítulo entero por el cambio que tiene el partido hacia el proletariado en general y hacia las masas populares en Uruguay. Pero bueno, primero que nada, explicar qué es un Congreso. Bien. Qué bien. Todos más o menos, los que estamos acá sabemos todo, porque además venimos de uno, pero para la No, audiencia y capaz no lo gente- sabe. Gente que no es del partido también Sí. ha asistido a congresos de repente de PCNT, Bueno, del Frente Amplio. Para los comunistas el Congreso es el organismo superior de dirección del partido. Ujú. Es la dirección del partido y que elige después sus autoridades, pero que sobre todo define la línea política y elabora programas con los cuales el partido después actúa entre Congreso y Congreso. Ahí va. Este Congreso, el 16 Congreso, es fundamental para los comunistas uruguayos porque empieza a marcar la teoría, empieza a crear la teoría de la Revolución Uruguaya, que es hasta el día de hoy, con algunos cambios lógicamente, Sí, sí. la que sigue vigente para Exacto. nosotros. Pero bueno, los partidos comunistas nacen con el objetivo de realizar una revolución. Perfecto. Ese es el objetivo por el cual se fundaron los partidos comunistas a lo largo y ancho del mundo. Y para ello, sobre la base de la teoría general de la revolución, cada partido tiene que, teniendo en cuenta las peculiaridades particulares de su país, adaptar esa teoría general a su propia realidad. De lo contrario, corran el riesgo de convertirse en partidos que repiten consignas que son ajenas y que aplican lineamientos que poco tienen que ver con su propia realidad, lo que tiene como consecuencia el aislamiento de esos partidos y el alejamiento de las masas. Claro. O sea, si nosotros hablamos en un idioma que no es el propio, la Claro, gente no va a entender. Y si transitas por caminos que no son los adecuados para la realidad en la que estás viviendo, Y esta era la situación en la que estaba el partido previo al año 55. O sea, repitiendo consignas que no eran propias, llevando adelante líneas que por ahí eran justas para otro lugar, pero no lo eran para acá. Y a partir del 16 Congreso el partido deja, hablando coloquialmente, deja de copiar cosas de afuera y empieza a hacer una teoría en base a la propia realidad del Uruguay. Perfecto. Hay un par de cuestiones bien importantes que vamos a nombrar, porque si nosotros escuchamos las columnas anteriores parece que todo lo anterior fue malo, ahí va. pero sí. este Congreso no busca desconocer la historia anterior, Bien. sino que realiza una valoración general positiva del proceso desde la fundación hasta el año 55, sobre todo teniendo en cuenta que el partido luchó por los intereses del proletariado,
fue fiel al internacionalismo proletario y denunció el imperialismo y además defendió al proletariado uruguayo, a pesar de esa coyuntura del año 48 al 55, donde hubo las desviaciones que veníamos hablando. Pero que desde 1920, o sea, digo, si se quiere, fue un periodo bastante pequeño, digamos, ¿no? Esos 7 años, digo, claro, en comparación a lo que venía siendo la 35 historia. años, esos 7, pero no es un congreso que busque borrar todo lo anterior y decir, Exacto. arrancamos de nuevo, no es un congreso refundacional, sino que tomando esa tradición y esos errores que también forman parte de la evolución de los partidos, ¿no? La madurez de un partido joven. Y no centra tampoco la discusión exclusivamente en los errores individuales de los Gómez, que podría haber sido también, ¿no? Echarle la culpa de todo lo malo a estas dos personas individualmente, sino que se hace un proceso de crítica y autocrítica mucho mayor. Y se empieza a estudiar y a identificar los principales problemas teóricos y políticos del partido para poder superarlos y llevar adelante una práctica política adecuada. En relación a la historia del partido, Arismendi dice que el partido poseía una trayectoria internacionalista expresada en la adhesión al Internacional Comunista, en la defensa permanente de la causa del socialismo y la Unión Soviética, en la ayuda a España, en la guerra de España y su solidaridad con todos los perseguidos por el fascismo, etcétera. O sea, rescata el 16 Congreso toda esa vastísima tradición del Partido Comunista Uruguayo. Y el informe, y vamos a ser medio sintético porque no tenemos mucho tiempo, el informe del 16 Congreso identifica cuáles son los problemas previos y aporta la solución, hacia la solución. Seguro. Uno de los primeros principales problemas que ve del partido previo al año 55 es una desviación de corte nacional reformista. Y esto se puede ver muy bien en el acercamiento que el Partido Comunista tiene con Luis Valleverres en los años 48, por ahí, dado que Valleverres lleva adelante una política que se llamaba de dirigismo económico y que habían algunas reformas que beneficiaban en cierta medida a los obreros. El partido en ese momento, encabezado por Gómez, se acercó, buscó un acercamiento bastante cercano, valga la redundancia, estrecho con el presidente Valleverres. Y lo que generaba esto era que si vos te pegás, le haces seguidismo a las políticas reformistas, perdés la perspectiva revolucionaria. Y otro de los problemas que se identificó en el 16 Congreso que tenía el partido era la falta de un programa político. Ajá. Entonces dice, y esto lo voy a citar del propio informe, que sin un programa el partido podía desenvolver un conjunto de luchas parciales, podía abatirse por determinadas causas justas, podía combatir muchos hechos de la penetración imperialista yanqui, podía plantearse en su propaganda o en su prensa reivindicaciones relacionadas con el combate obrero y popular, pero no podía encarar en forma consecuente la histórica tarea de unir a todas las fuerzas del pueblo contra el imperialismo yanqui, sus aliados y servidores, la oligarquía terrateniente y los grandes capitalistas. O sea, si nosotros no tenemos un programa, no vamos a poder lograr los objetivos mayores, sino que podemos salir a reivindicar cuestiones concretas, pero perdemos la perspectiva de hacia dónde vamos. El partido, de este modo, sigue el informe, sustituía prácticamente sus objetivos revolucionarios por un plan de mejoras parciales. Rebajaba su papel de vanguardia revolucionaria a la altura de un movimiento reivindicativo común. Renunciaba a derribar el régimen de terratenientes y grandes capitalistas e instaurar un régimen democrático y popular. Eludía el problema de fondo de toda revolución, que es el planteamiento del problema del poder, y en consecuencia renunciaba en la práctica al papel rector del partido y a la hegemonía del proletariado en la revolución democrática de liberación nacional. Bien. Esto es parte del informe del estado de situación del partido, que era un informe que fue pronunciado por Rodney Arismendi. Una cosa que hoy parece muy clara, ¿no? Para nosotros, los comunistas de hoy día, pero digo, que en ese momento fue todo un sacudón, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, y para terminar, estamos con muy poquito tiempo, lo que identifica muy claramente este Congreso, y sobre esta base después en los congresos sucesivos se va a seguir trabajando y va a generar la teoría de la Revolución Uruguaya, es el carácter agrario y antiimperialista de la Revolución Uruguaya. Claro.
Y sigo citando el informe. Dice: el carácter semicolonial y semifeudal de la estructura económica del país condiciona la disposición general de las clases y capas sociales sobre el escenario nacional. Por un lado, una minoría de grandes terratenientes y un puñado de poderosos capitalistas vendidos al imperialismo, fundamentalmente el imperialismo yanqui, y por otro, la mayoría de la población del país, la clase obrera, el campesinado, las grandes masas de la pequeña burguesía urbana, la intelectualidad y la burguesía nacional. En este dispositivo general de las fuerzas sociales, hijo de las relaciones de producción existentes en el país, que promueve imperiosamente, para nuestro partido su principal tarea es la organización por todos los caminos del Frente Democrático de Liberación Nacional. Este frente no es una coalición accidental formada en relación a un episodio de la vida política del país, es el gran caudal unitario de todas las fuerzas democráticas encabezadas por el proletariado en alianza con los campesinos. Esta cuestión de formar un frente común para luchar contra los terratenientes y el imperialismo yanqui, esta cuestión de que la revolución tiene que ser agraria y antiimperialista, agraria en el sentido de que el petróleo uruguayo, digámoslo así, está en el campo. Exacto. Es la renta que se puede obtener del campo. La principal riqueza, digamos, del es país. La principal riqueza del país. Y el imperialismo en el entendido que fomentaba la existencia del latifundio, que era lo que impedía al país desarrollarse económicamente. Concentraba la riqueza. Digamos. Sí, el 16 Congreso sentó las bases entonces de la teoría de la Revolución Uruguaya, y en los congresos sucesivos, como veníamos diciendo, esa teoría se va a ir enriqueciendo, sobre todo en el 17 Congreso del año 58 y en la declaración programática del PCU de ese año está mucho más claro todos estos elementos que empiezan acá. Muy bien. Para ir terminando, que ya estamos 3 minutos pasados de la hora de la tanda. Qué ordenado, ¿eh? Sí, algunas recomendaciones de lectura. Volvemos a recomendar el año 55 a través de Justicia de Carlos Jaffe, y también de Carlos, sobre la fundación y el desarrollo del Partido Comunista de Uruguay. Bien. De Ronda y Arismendi, el Partido Comunista de Uruguay ante el 40 aniversario de la Revolución de Octubre, que esto se encuentra en Revista Estudios, en la número 7, que se puede encontrar en la web. Por supuesto, de la obra de Francisco Pintos, Historia del Movimiento Obrero del Uruguay, y el libro que ya es un clásico de estas columnas, Camaradas y Compañeros, de Gerardo Leibner. Y avisar a la audiencia que en el correr de este mes pueden ir mandando mensajes al número de WhatsApp. Al 092-41-1001, nuestro número que no lo habíamos mandado al aire Nombrado, todavía. sí. 092-41-1001, repito, ahí los mensajes para lo que va a contar León. Con todos aquellos que escriban al número de WhatsApp o que nos escriban a nuestras redes sociales, el mes que viene vamos a estar haciendo un obsequio, vamos a estar sorteando uno de estos libros que estamos bien, recomendando. Así que que lean. mandar mensajitos. Y nosotros podemos participar. Sí. No vamos a poder, no creo que sea justo. Por las dudas vamos a ser transparentes nosotros. Sí, por en supuesto. eso. Aparte yo el libro justamente lo Pero tengo. qué buena noticia, ¿eh? Así que entonces el primer programa de julio sería. En el primer programa de julio vamos a sortear. Hacemos el sorteo. Y hasta ahí todos los mensajes que lleguen, que puede ser por el celular 092-41-1001, que puede ser a través de Facebook, de las redes sociales, que se pueden comunicar también, mandándonos el nombre y los 3 últimos dígitos de la cédula y el guión, o sea, los 4 últimos dígitos. Y quiero el libro. Y no, seguro, bueno, sí. Participo en el sorteo por el libro. Bueno, ahí está, sería esa la consigna. Muy bien. Bueno, gracias, León, gracias por acompañarnos nuevamente, notable la columna. Nos vemos el próximo martes. ¿Seguimos con Nos el Congreso vemos. el martes que viene o lo dejamos por acá? Vamos a ver. Vamos a ver. Sorpresa con lo que Lo venimos dejamos el próximo martes. ahí va, lo dejamos en espera. Gracias. Vamos a la tanda, Fede. Poco milico y peón de albañil, obrero y desocupado y hoy vivo en un cantegril. Obrero y desocupado y hoy vivo en un cantegril. Con su voz marinera encantada. Tiene un viento
Bueno, volvemos a una audiencia más de Voces de Montevideo y ahora con la parte de la entrevista que tenemos siempre todos los martes. Hoy nos visita Gustavo Cabrera por acá. Viejo conocido. Viejo conocido. Perdón por lo de viejo, o sea, un reiterado asistente al programa, digamos. Sí, nos ha acompañado en varias oportunidades, pero bueno, para refrescar la memoria de la audiencia y de los compañeros y compañeras que nos escuchan, es el director del Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, Gustavo. Así que bueno, Gustavo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias una vez más. ¿Cómo andan? Vi que ya el frío no les preocupa más, lo cual más o menos lo que escuché. Nos dio una tregua, apenas nos dio una tregua hoy, me parece. Bueno, muy bien, y hoy nos encontramos para hablar de algo específico, el tema de desarrollo programático que tiene la Intendencia de Montevideo para este periodo, y estaría bueno que nos pudieras contar de qué se tratan los CDLs, qué son los CDLs, dónde se encuentran y empezar a hablar un poco de cómo es el espíritu de esos proyectos. Bien, bárbaro. Vieron que nosotros siempre tenemos esta cuestión de darle un contexto y un marco general. Perfecto, claro. Así que yo sé que andamos medio apretados de tiempo, pero denme un minutito. Hasta la una es toda tuya la audición. De la madrugada, dijimos. Sí, será largo el tema. No, de un pequeño contexto que es esto. Nosotros, del punto de vista programático, en términos del programa que digamos los montevideanos y las montevideanas agotamos, ¿sí? Tenemos un eje que era importante y que además se revió en el medio de las elecciones, porque ustedes recuerdan que las elecciones estaban previstas para mayo y terminaron siendo en septiembre, claro, producto de la pandemia. Sí. Por lo tanto... y con un cambio importante en lo que era la realidad social y económica. Exactamente. Del país, ¿no? Por lo tanto, tuvo el programa un ajuste en esos términos que terminó aprobándose en julio, porque yo recuerdo que además estábamos en el plenario departamental el 13 de marzo, que fue cuando se decretó la emergencia sanitaria. Claro. Y decidimos postergarlo en ese sentido. Y ahí es donde adquiere un peso fundamental, un énfasis, el tema del trabajo. Porque ya suponíamos que esto ya venía y suponíamos que iba a ser así y que iba a continuar en estos... que iba a ser un agravamiento en realidad. Sí, claro. Una necesidad urgente, de lo que se iba dando. Allí, en ese sentido, nosotros cuando tenemos que hacer el planteo ante la Junta Departamental de cuáles son la planificación institucional, los ejes estratégicos, hay un eje, la Intendencia define 5 ejes fundamentales, uno de ellos es el empleo. ¿Sí? Sí, por la necesidad también del momento que se estaba viviendo, que se está viviendo, ¿no? Exactamente. Y ahí, en realidad, hay dos cosas. Nosotros, en la Intendencia se define el tema del empleo, sabiendo que ni somos el Ministerio de Industria, ni somos el Ministerio de Trabajo. Es decir, no somos eso, pero tenemos un aporte para hacer y una preocupación en este sentido. Digo porque muchos de los cambios que uno puede pensar que se puedan hacer corresponden al gobierno nacional, que se tiene que hacer cargo, como tanto ha dicho que se quiere hacer cargo, que se tiene que hacer cargo de lo que sucede en cuanto a la crisis. No, hay que dejar en claro de que se tiene que hacer cargo, pero bueno, la Intendencia ha asumido y emparchado cosas que lamentablemente... Asume, pero a mí siempre me gusta en esto siempre poner la responsabilidad de quién es, en términos generales, porque si no... si nosotros simplemente hablamos de lo que hace la Intendencia, parece como que fuera responsabilidad de la Intendencia o que fuera competencia de la Intendencia resolver una crisis, ¿sí?, que en realidad las medidas las tiene que tomar el gobierno nacional. El gobierno nacional. En este sentido, el Departamento de Desarrollo Económico, que en estos momentos nos toca llevar adelante, conducir, nos hemos puesto en conjunto con el resto de los directores de las distintas áreas un eje central, que es este. Nosotros trabajamos en función de la promoción y la generación de empleo. Todo aquello que no promueva o genere empleo en forma directa o indirecta no está en nuestra planificación, está fuera. Ese es nuestro eje, eso es nuestro motivo y eso es con lo cual venimos trabajando. Esto es un primer elemento porque me parece que bien claro, que ¿no? es bien claro en ese sentido. ¿Cuál es nuestra principal preocupación? Capaz que también comentarles, porque tiene que ver con esto y tiene que ver con cómo de alguna manera desde las distintas áreas colaboramos en este sentido, cuáles son las áreas que están dentro del Departamento de Desarrollo Económico, porque son
varias y variadas, por decirlo de alguna manera. Claro. Nosotros tenemos en el departamento 2 divisiones, una de ellas es turismo. Sí. Yo simplemente digo, es bastante claro que Montevideo es el principal destino turístico del país. Y lo que genera en términos de trabajo, ustedes imagínense, hoy en este momento el director de la división turismo está en Panamá con la principal feria de turismo de congresos, ¿sí? Un congreso de 1000 personas, ¿sí? Que pueda venir a Montevideo y que se desarrolle en 3-4 días. Ustedes piensen en qué implica, ¿sí? En realidad, 4000 camas en términos de hoteles, ¿sí? 4000 almuerzos, 4000 meriendas, 4000 desayunos, o sea, lo que implica en términos de tener que atender. Es un movimiento importante y que genera, desde este punto de vista, trabajo, claro, directo e indirecto. Entonces, en este sentido, la división turismo es una que tenemos dentro del departamento. Después tenemos la división que se llama promoción económica. Acá tenemos dentro de esto la unidad MIPES, que trabaja con las micro y pequeñas empresas. Tenemos Montevideo Rural, que hoy ustedes con estaban mencionando sí, más temprano. Tenemos a su vez lo que nosotros llamamos la parte de Slowpica, que significa que es toda el área que se dedica a la regulación y el trabajo con las ferias en Montevideo. ¿Sí? Tomemos en cuenta que las ferias en Montevideo son un movimiento muy importante. La mayoría de ellas no depende de la Intendencia de Montevideo, sino que depende de ADECO, de Defensa del Consumidor, que es del Ministerio de Economía. Tomen en cuenta que cuando nosotros hablamos de ferias, hablamos de mercados. ¿Sí? Son mercados. ¿Y por qué es lógico que estén allí? Y porque en realidad las ferias son un regulador de precios. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, es lógico que estén en la defensa del consumidor. Está bien. Hay una parte que está con nosotros y hay una coordinación, municipios, etcétera. Ahora nosotros venimos desarrollando un trabajo conjunto con la Asociación de Feriantes del Uruguay, ¿sí? Para poder también pensar en términos de trabajo digno todo lo que tiene que ver con las ferias. Y por lo tanto es un elemento... Son un tema las ferias, ¿no? Y en estos periodos de mayor crisis las ferias aumentan, o sea, la gente que vende en las ferias, entonces el tema de la regularización de todas estas áreas son complejas. Ahí hay ¿no? dos cosas, es lo que nosotros llamamos la feria y lo que es la periferia, ¿no? Claro. La periferia en general no está regulada, que es a lo que te referís. Los puestos formales, digamos, y los puestos formales y los informales, lo cual no dejan de ser trabajadores que tienen necesidades para poder parar la olla, básicamente se trata de eso. Y por el otro lado yo le diría que en todo caso hagan el ejercicio cada uno en su casa, ¿sí? De comparar, ¿sí? cuánto gastarían de más en un año, ¿sí? Si no compraran en la feria y tuvieran que comprar en el supermercado. Piénsalo en esos términos, ¿sí? En un año, ¿cuánto gastarían de más? Y van a ver que hay algún sueldo que se les cae. Sí, claro. Entonces, de ahí la importancia que tiene como fenómeno económico las ferias. Dentro también de la parte de promoción económica tenemos toda la parte de gestión comercial que tiene que ver con la regulación, no solo de los vendedores o comercios ambulantes, ¿sí? Estamos hablando desde carritos de chorizo, ¿no? De la misma manera que tiene que ver también con la parte de muchas veces que son más formales, pero que tienen alguna cuestión como eventos particulares que se dan en Montevideo, ¿no? Y que por lo tanto tienen algún tipo de gestión comercial que hay que llevar adelante. Y después tenemos desarrollo local, la unidad de desarrollo local, que lo que hicimos fue en este periodo reflotar esa unidad, y dentro de esa unidad están los centros públicos de empleo, que son 5 que hay en Montevideo, y los CEPES, exactamente, y que es un convenio que tenemos con la Dirección Nacional de Empleo, que también estamos trabajando conjuntamente con la Dirección Nacional de Empleo de muy buena manera en la reformulación de este convenio para que tenga un mayor impacto. Y también allí están los CEDELES. Ahí va la pregunta. Ahí llegamos, ¿viste? Ahí llegamos. Lo que pasa que es tanto, y bueno, en verdad claro, que para poder entender esto, que son los centros de desarrollo local. Muy bien. Hoy nosotros tenemos como centro de desarrollo local uno en Carrasco y otro en Casaballe. Bien. ¿Sí? Nosotros, además... Dos realidades bien distintas, ¿no? Totalmente. Y lo que hemos trabajado es lo siguiente. Primero, que nosotros estamos trabajando en la conformación de
es un poco más que los CDLs, digamos, un poco más integrado, que es lo que nosotros hemos llamado centros económicos territoriales, así, integrados, que nuestra intención es que particularmente estén, ¿sí?, en los municipios, digamos, de la periferia de Montevideo y alguno más, que no tenemos periferia, pero en estos poder desarrollarlo. Tomen en cuenta que si no hablamos de CDLs, porque para nosotros lo importante es tener desarrollo local, y por lo tanto el desarrollo local es con la infraestructura CDL o otro tipo de infraestructura con el que también... o forma que sea. Exactamente. Sí, claro. Ahí nosotros tenemos, bueno, el CDL en Carrasco, que es el municipio E, el CDL en Casaballe, que es el municipio D. Tenemos el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, que tiene mucho más que un CDL, pero también incluye, que tenemos cubierto el municipio A. Nosotros estamos trabajando para que este año en el centro Peñarol, conjuntamente con el municipio G, tengamos un desarrollo en este sentido, por lo tanto estaríamos cubiertos el municipio G, y venimos trabajando con el municipio C en un espacio para poder desarrollarlo. Nos quedan algunos municipios, como el F, obviamente, pero venimos en este trabajo de desarrollo. Allí lo que últimamente ha tenido mayor notoriedad ha sido que hace poquito inauguramos la cocina comunitaria del CDL Casaballe. Es cierto, lo anunciamos acá. Y por lo tanto, esto tiene que ver con dos ejes centrales que vienen trabajando los CDLs, ¿sí? Uno de ellos es la formación y capacitación, ¿sí? Esto lo hacemos a través de un acuerdo que tenemos con la UTU, ¿sí? Muy bien. Que también se dan cursos allí en la UTU. Qué importante que es esto, ¿no? Digo, gente que de repente queda sin laburo y que se tiene que reciclar de alguna forma. Y por lo tanto eso lo tenemos. También tenemos allí, en acuerdo con primaria y con otros lugares, que también damos el espacio y la locación para que se pueda hacer, ¿sí?, también aprendizajes y primaria para adultos, ¿sí?, cosa que también ayer una maestra me comentaba que llegó una madre de 50 años aproximadamente, 40 y pico, 50 años, y le decía que sabía escribir su nombre pero no su apellido. Y el haber aprendido a escribir su apellido fue una transformación importante, pero que bueno, que no nos quedamos en eso. Claro, o sea, lo que pretendemos es mucho más, porque estas realidades parece ser que no se dan, pero hay mucho en Montevideo y en el resto del país. ¿Está bien? Parece que no, pero sí. Sí. El analfabetismo y el analfabetismo funcional es un elemento central que impide muchas veces la posibilidad de desarrollo laboral. Obvio. Digo porque como nosotros lo encaramos desde este lugar, ¿sí?, tiene mucho que ver. También ustedes saben que la Intendencia de Montevideo tiene un centro de formación, ¿sí? Y por ejemplo también brindamos cursos desde ese centro de formación. Un ejemplo muy sencillo es en términos de electricidad, de cursos de electricidad, vienen, ¿sí?, los ingenieros y responsables de la unidad técnica de alumbrado público de la Intendencia a dar los cursos y se certifican, ¿sí? Y a su vez, entonces ahí tenemos un área que es bien importante con todo el tema de formación. Claro. Con los CEPES trabajamos en la vinculación de la inserción formal dependiente, y después tenemos una serie de llamados que hemos hecho hoy, a esta altura, y que tiene que ver con emprendimientos que se plantean. Se hacen distintos llamados, ¿sí?, y la gente se postula y dice, bueno, yo tengo una idea para desarrollar un emprendimiento, una unidad productiva que tiene estas características. Se hace una selección que tiene que ver con una serie de entrevistas, evaluación, y para ver la viabilidad. Claro. Uno no le puede decir, sí, vamos arriba, y después la persona pasa 2 años, no logra parar la olla. Hay que decir de pique si efectivamente funciona o no funciona. Y si no funciona, no se lo deja solo. Vea exactamente las alternativas que pueda tener. Dentro de esto están los llamados de las cocinas, o sea, la parte gastronómica. Pero también tenemos textil, tenemos ¿Se les ofrece herramientas en ese sentido? Herramientas, digamos, para el oficio que desarrollen. ¿Herramientas las físicas o qué te referís? No, las herramientas para la transformación justamente, la evaluación que se da implica un acompañamiento desde el punto de vista técnico, ¿sí?, a los distintos emprendimientos para que efectivamente sean viables. Yo muy brevemente, pero les comento, es decir, lo que nosotros decimos, el primer periodo que tienen es un periodo de 2 años, ¿sí?, donde y esto tiene que ver con no transferirle exclusivamente la responsabilidad de que si no funcionó es responsabilidad de la persona que vino. Si nosotros tenemos técnicos trabajando y para poder apoyar en esto, si después no funcionó hay una responsabilidad que es nuestra. Después pasan los imponderables que pueden pasar, pero nadie puede prever una pandemia, por ejemplo, pero hay cosas que son nuestras.
Entonces, nosotros lo que tenemos previsto es que en los primeros 6 meses, ¿sí?, las personas que lleguen ahí, los emprendimientos, estén formalizados. No hablamos de trabajo informal, estamos hablando de empleo. Y por lo tanto, a los 6 meses, la empresa tiene que estar constituida para poder formalizarse. Y haciendo todos los aportes que correspondan. Entonces, lo que corresponda. Con la ventaja de que el lugar donde están produciendo por ahora no es un costo, porque lo brinda la propia política pública, le está brindando eso. Después, a partir de esos 6 meses comienza lo que le hemos llamado nosotros el Banco del Tiempo, ¿sí? El Banco del Tiempo no es una experiencia que inventamos nosotros, son buenas prácticas que tomamos de México, de España, que es lo siguiente. Si nosotros tenemos una política pública que brinde infraestructura para que nuestro pueblo pueda desarrollar unidades productivas, ¿sí?, y que con eso uno pueda ser sustentable su familia, poder bancarlo. Eso tiene un costo, ¿sí? Y ese costo lo brinda la comunidad, ¿sí? Lo podrá hacer a través de la intendencia, pero es algún aporte que hace la comunidad. Bien. Y no se te cobra un peso, porque todo esto no tiene costo para la persona. Sí, no es reembolsable. No es reembolsable. Por lo tanto, ¿de qué manera cuando uno recibe una política pública le devuelve a la comunidad algo? ¿Sí? Entonces nosotros lo que le hemos planteado es, nosotros no queremos que devuelvan ni paguen nada, ¿sí? Queremos que lo devuelvan en tiempo hacia la comunidad. Por lo tanto, un ejemplo, si yo utilizo 50 horas al mes, ¿sí?, la cocina comunitaria, bien, ¿sí?, lo que le pedimos es que el 10% de las horas que utiliza la cocina comunitaria, 5 horitas al mes, ¿sí?, se devuelvan a la comunidad. ¿Esto cómo puede ser? Bueno, si esto puede implicar, desde que yo, como estoy haciendo curso de cocina, tengo conocimiento de todo lo demás, puede ser que la red de ollas comunitarias me plantee a mí dar un taller para trabajar sobre los temas de inocuidad, esto y lo otro, y yo vaya, tengo que disponer 5 horas para eso. O puede ser que yo vaya a un CAIF o que pueda ir a una escuela, a lo que sea. Lo que demande la comunidad. Lo que demande la comunidad. Esto en esos términos, pero como también tenemos textiles, tenemos serigrafía, tenemos, es amplio. Es amplio, es decir, que cada uno, entonces hay una devolución a la comunidad y por lo tanto hay una conciencia de que es una política pública y un compromiso de ida y vuelta. Si no esto no funciona. A partir de eso, a partir del año que, o sea, ya pasamos, está formalizado, ya comenzó el Banco del Tiempo, supuestamente está funcionando. A partir del año nosotros lo que le pedimos es que aporte un 3% de sus ganancias. ¿Sí? Esto no financia el CEDEL, no financia nada por el estilo, pero lo que hace es tomar conciencia que hay un costo asociado porque dentro de un año se da el egreso. Ahí va, ¿sí? Y por lo tanto implica tener una contabilidad que hay que llevar, claro, y que también después se va a tener que hacer cargo de ese gasto que hasta los 2 años no paga. Exactamente, ¿no? Bueno, tiene que ver con el asesoramiento y un acompañamiento técnico. Y la otra parte que siempre ha sido como que la cual le estamos poniendo mucho énfasis porque ha sido como la pata más floja tal vez, es ¿y después qué pasa? Claro. ¿Sí? Y la parte de comercialización, ¿sí? Y la parte de cuando yo tengo que vender porque tiene que ver con esos productos. Claro. ¿Cómo lo continuamos? El otro día tuvimos por suerte, algo bien interesante, que es un ejemplo de lo que nosotros queremos continuar. Se inauguró en el mercado agrícola Bromelia el otro día. Bromelia es, desde la unidad MIPES, pero es lo mismo, digamos, a partir de los CDLs, son 8 emprendimientos que se asociaron, conformaron un grupo, ¿sí?, que se llama Bromelia. Particularmente, de los 8, 7 son liderados por mujeres, porque también el desempleo femenino es más importante que el masculino, y por lo tanto, dentro de la política de empleo hay una mirada hacia allí. Entonces, se asociaron, lograron tener un espacio de comercialización y nosotros estamos poniendo a disposición los espacios e infraestructuras ya instaladas que tiene la Intendencia de Montevideo para que puedan comercializar. Nosotros no lo gestionamos, lo gestionan ellos. Claro. Pero damos de la misma manera, da la posibilidad al espacio, ¿no? Exactamente. Porque después a veces vos decís, voy a producir algo, voy a hacer algo, pero después ¿dónde lo vendo? ¿Cómo hago? A veces las respuestas no están. Exactamente, y por lo tanto ahí tiene que ver con esto, de la misma manera que en la criolla, cuando se hizo la Semana Criolla, la cafetería eran 7 emprendimientos que hicieron, que también se asociaron, de la cocina del CEDEL Carrasco, ¿sí?, donde se asociaron y sostuvieron la cafetería durante toda la semana. Les fue bárbaro, porque además tomar en cuenta que las cocinas son habilitadas, por lo tanto pueden comercializar porque el producto está habilitado y no es un elemento. O sea, no le pedimos a la cocina, le exigimos lo mismo desde el punto de vista de la intendencia que le exigimos a un privado cuando va a hacer. Si no, no vale, digamos. En cuanto a ¿no? controles bromatológicos, todo, exactamente lo mismo. Y dentro de eso también, que hay una parte, que más allá de los CDLs que tienen que ver con esta
con esta impronta y que además los CEDELES tienen una comisión delegada que nosotros estamos trabajando conjuntamente con los consejos vecinales municipales, que estamos como reestructurando, que para dónde va la definición estratégica, cómo lo trabajamos, su desarrollo, para nosotros es muy importante desarrollarlo con la comunidad y en la parte territorial. Entonces, lo integran delegado del Consejo Municipal, Bien. delegados de los consejos vecinales, no del Consejo Vecinal donde está el CEDEL, de los consejos vecinales que conforman el municipio, que no es lo mismo. Todo el municipio. ¿tá? De todo el municipio. Bien. Por otro lado, los trabajadores del CEDEL, ¿sí? Obviamente los representantes de la unidad de desarrollo local, ¿sí? Y lo que le hemos llamado también que es una comisión de trabajo zonal, local, ¿sí? Que esté integrado por las instituciones de la zona, ¿sí? Que tienen un delegado, incluidos sindicatos, organizaciones sociales, que con ellos, en forma conjunta, no solo hacen un control del desarrollo del CEDEL, sino que además proponen las líneas de desarrollo del propio CEDEL. Fundamental ¿tá? El diálogo con la comunidad, si no no hay tiene desarrollo sentido. local. Si no hay Claro. participación, no es. Entonces, en eso tenerlo. Y no quisiera dejar de nombrar una cosa que ustedes plantearon que tiene que ver con el Montevideo Rural, Bien. que también está dentro de la división promoción económica, que ahí para nosotros es muy importante porque no solo porque primero que el departamento de Montevideo tiene casi el 65% de su territorio es rural. Sí. ¿tá? Para empezar. Casi Uno se olvida. Uno se olvida de eso, ¿no? Pero la mayor parte es eso. De verdad. Donde es cierto que viven en el entorno de unas 80.000 personas, Claro. ¿sí? Que no es tanto, pero por lo que tiene. Pero Montevideo, miren los departamentos que le voy a nombrar, por algo que decía recién cuando lo leía a Majo, más allá de las palabras complicadas. Montevideo, Canelones y Salto proveen al país Sí. prácticamente de toda la hortifrucultura. Miren qué tres Y las intendencias. mejores tierras están. Miren qué tres intendencias estoy hablando. Sí, Qué sí. casualidad. Qué casualidad. Lo de Montevideo ¿Está bien? parece mentira. ¿tá? Seguro. No, Montevideo, pero es así. Canelones y Salto. Por lo tanto, para nosotros hay dos elementos que son importantes. Una que es la continuidad de un trabajo que desde el Montevideo viene desde que Tabaré fue intendente, que se impulsó también en los gobiernos del Frente Amplio, que tiene que ver con la agroecología. ¿Sí? Por lo tanto, el Plan Nacional de Agroecología, nosotros tenemos marcado como parte de nuestro programa el aporte al Plan Nacional de Agroecología. Este año nosotros instalamos e inauguramos la Escuela Abierta de Agroecología en el Montevideo Rural, que es en el Pagro. ¿Está bien? El Pagro. Yo En el trabajé Pagro. ahí en el Pagro. Ahí va, en el Pagro. Tenemos la Escuela Abierta de Agroecología para trabajar en este sentido también con la comunidad y aportar. Pero, a su vez, están esto que tú comentabas, que es, nosotros no podemos mirar para otro lado los impactos negativos que está teniendo el cambio climático. ¿Sí? Ahí es un tema muy importante. En enero tuvimos una situación que en 2 días llovió lo que llueve en 6 meses, digamos, ¿está bien? Y por lo tanto estamos desarrollando este trabajo que comentó Majo hoy más temprano, ¿sí? Porque lo que queremos es hacer un relevamiento, ¿sí? Para tener un plan de mitigación del impacto climático y que por lo tanto con los productores podamos desarrollar esto. Fue muy difícil y todavía no lo hemos logrado, ¿sí? Que se declarara la emergencia agropecuaria para Montevideo de la manera que se hizo para otros lados, ¿sí? Sin embargo, en realidad Montevideo tuvo un impacto muy fuerte, ya digo, la importancia que tiene, ¿sí? Entonces no basta con que le den a los productores unos pesos para resolver, no le resolvieron la cosecha, ya la cosecha se arruinó y por lo tanto tiene una dificultad bien grande para hacerlo. También nos estamos ocupando de eso, también venimos trabajando en este sentido. Esto es parte, aunque no parezca, de cuando la intendenta hoy manifestó el Montevideo más verde. También tiene que ver con esto. Yo sé que nos quedamos Nos cortos. queda muy corto, es mucho pero esto. volveremos en otro momento a hablar de algún elemento más en particular. Vos sabés que siempre tenés un Así que, espacio bueno. acá para venir a desasnarnos y a contarnos todas estas cuestiones. Te esperamos otro martes más. Cuando ustedes dispongan. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo. Bueno, nos despedimos de la audiencia hasta el próximo martes. Esperemos Chau, que chau. les haya gustado el programa y le damos a Fede el cierre. Gracias, hasta el martes. Chau, chau.